Está en línea el doctor Alejandro Fargosi, vamos a conversar con él. Alejandro, buen día, ¿cómo va? ¿Está hecho? ¿Me escucha? Sí, sí, yo lo escucho perfecto. Ahora sí lo Ah, escucho perfecto. ¿Qué dice ¿qué tal? Alejandro? Buen día. Bien, buen día, buen día. Bueno, desde hace unos días ha comenzado a tomar vuelo en redes, un tema que, bueno, por lo menos desde aquí largamente vengo planteando, ya de hace unos años cuando veo en Mar del Plata mujeres totalmente cubiertas con chador negro, este, donde tenemos un templo, lo llamaría, no es una mezquita, sobre la calle Bolívar, centro de Mar del Plata, Bolívar y calle Córdoba, que tiene dos entradas, una para los hombres y una chiquitita para las mujeres. El tema complejo que significa una introducción que parece ser también llega a la Argentina, que hoy tiene conmocionado al mundo y en particular a Europa. Y vi una interacción suya planteando que no hay que hacer ninguna reforma constitucional, simplemente aplicar el artículo 25 de la Constitución Nacional, texto central de nuestra vida republicana, pero yo diría masivamente ignorado en detalle por la población en general y más de uno en particular, ¿no? Sí, es una cosa curiosa. Hay varios artículos de la Constitución de los que no se habla, ¿no? Porque no han sido políticamente correctos en distintas etapas del país. Aclaremos lo siguiente, el artículo 25 está en la Constitución de 1853, pero eso no es un argumento para decir que no rige, porque primero porque rige y segundo porque no fue modificado en las sucesivas reformas que hubo en la Argentina hasta 1994 inclusive. ¿Qué quiero decir con esto? Mm. Es una norma que se viene considerando válida desde hace 170 años, Mm. 172 años para ser exacto. ¿Qué dice el artículo 25? Cuando hablamos de inmigración, casi todo el mundo se refiere o se remite al prefacio de la Mm. Constitución, a la introducción de la Constitución, a lo que se llama el preámbulo. Mm. Y el preámbulo invita a todos los habitantes del mundo de buena voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la introducción, es como la introducción de un libro. Leyendo Mm. el artículo de la Constitución, de repente uno encuentra el artículo 25 que dice que el gobierno federal debe fomentar la inmigración europea, así de fácil se la dice, inmigración europea, ¿eh? Y no podrá gravar, restringir ni limitar la inmigración de quienes vengan a labrar la tierra, mejorar las industrias o enseñar. Labrar la tierra, mejorar las industrias o enseñar. Esto implica tener la posibilidad legal, la obligación y la posibilidad, ambas cosas, de establecer frenos a la inmigración. Acá el kirchnerismo ha hecho una técnica que después la copiaron en España Sánchez, Starmer en Inglaterra, Macron en Francia, que es llenar el país de inmigrantes apostando a que esos inmigrantes después los votan a ellos. Mm. Esto es una cosa que inventó el kirchnerismo a partir del 2003. No es difícil darse cuenta, inclusive viendo números de estadísticas. Bueno, a mí me parece bárbaro, usted, todos acá, tenemos una enorme impronta de inmigración. Lo que pasa es que no es inmigración desbocada, ilimitada. Más allá de la primacía o el privilegio, la preferencia que tienen los europeos por mandato constitucional, tenemos otro tema y es que hay que dejar entrar a la gente que comparte nuestros valores y que viene a enriquecer cultural o materialmente al país, no a señores que tienen valores que son totalmente diferentes de los nuestros. Mm. ¿De qué sirve estar rasgándonos la vestidura con la igualdad de la mujer y el hombre para que después venga una cultura que desgraciadamente todavía está en el medioevo? Porque la realidad es que Mm. está en el medioevo. Sí, o quizás ha retrocedido inclusive con respecto al medioevo, porque cuando Mahoma desarrolla sus conceptos después de la gira, este, Europa estaba en el siglo séptimo de la cristiandad, básicamente Europa, ¿no? Había una situación, eran pueblos del desierto, por lo tanto, si una mujer perdía a su hombre en combate, quedaba completamente desprotegida, eran sociedades que no tenían ninguna naturaleza productiva de ningún aspecto, y por lo tanto esas mujeres pasaban a la protección de otro hombre, con todo lo que eso implicase, pero era su contexto. Sí. Mantener este tipo de cuestiones hoy realmente es un disparate, pero además los tipos, yo tengo referencias directas de gente amiga nuestra que está en Europa. Los jóvenes tercera generación, que ya deberían estar completamente integrados, suben a los transportes públicos y les exigen a las mujeres que le dejen el asiento o las tratan de putas. Mukta, mukta le gritan, ¿no?
Es todo un tema el que se ha desarrollado en Europa y evidentemente está tirando tentáculos, claramente. Hay en la entrevista dos cosas. Primero, gracias por entrar en el terreno histórico, porque pareciera que cuando uno habla de historia se convierte en un maestro ciruela aburrido, y la historia lo que hace básicamente es enseñarnos. La invasión islámica es algo que se viene produciendo desde fines del siglo séptimo, del año 600, que lo hicieron por España, donde tuvieron 700 años, después hacia el siglo XV Europa se salvó de casualidad porque los polacos le pusieron un freno a una inmigración que venía del este, ni hablar de la caída de Constantinopla. O sea, hay 7000 ejemplos del tema en la historia. Y sobre todo hay muchos ejemplos de cómo, y hay una entrevista al rey de Marruecos hace poco dando vuelta por las redes, de cómo la inmigración islámica no entra a un país para acoplarse a su cultura, entra para dominarlo. Lo que pasa es que, por supuesto, no son tontos. Primero dicen que son buenos, pero después, cuando tienen mayoría, se termina la bondad, y fíjese lo que pasa, y está fotografiado, y creo que no son fotos manejadas con inteligencia artificial, ahora ya no podemos creer ni en lo que vemos, ¿no? Pero pese a tener mezquitas, por ejemplo, en Inglaterra usted no puede cargar una cruz ni festejar la Navidad, pero le ocupan una calle y se ponen a rezar en la vereda, teniendo mezquitas de sobra. O sea, es una cultura que no es compatible con la nuestra, por lo menos desde una posición mayoritaria, y que, ojo, no tiene que ver con la libertad de culto, porque nosotros tenemos un montón de inmigración árabe, pero un montón, sobre todo en las provincias del norte. Lo que pasa es que los países que generaron inmigración eran, a principios de siglo, lugares donde el fanatismo islámico no tenía cabida, como no la tiene hoy. El fanatismo islámico de los palestinos, por ejemplo, no es permitido en Siria, no es permitido en Egipto, no es permitido en otros países árabes. Hay que tener mucho cuidado. No estamos hablando de la misma realidad cuando uno habla de un musulmán razonable a la de un musulmán fanatizado. Ojo con eso es muy importante. Bueno, pero lo que pasa es que unos ayudan a los otros. Sí. Y bueno, digamos, a ver, las mayorías tienden a constituirse por un núcleo que actúa, que impulsa, y un plexo que deja y ve correr. Lo que ocurre es que, cuando usted decía el tema de la inmigración árabe, yo soy descendiente de libaneses por vía paterna. A mi abuelo con 15 años lo mandaron a cargo de un grupo de chicos, creo que estaban entre los 15 y los 13 años, para poder escapar de las garras del bey turco, porque los cristianos que no se convertían los reclutaban para el ejército, les sacaban los hijos y los reclutaban para el ejército. Totalmente. De hecho, el otro día el Papa, también que fue sacado de contexto, pero hizo un paralelismo entre la convivencia cristiana musulmana en el Líbano. Pero hay un pequeño detalle para hablar de esa zona de cercano Oriente. En el Líbano los cristianos eran el 70% hace 50 años, hoy en día son el 20%. Exactamente. Ojo con eso. O sea, aprendamos del vecino. Yo creo que la raza humana no tiene por qué inventar nada demasiado sofisticado en materia de ciencias humanas, porque vienen pasando cosas que enseñan mucho desde antes de los griegos. Bueno, aprendamos del vecino. Los países que creen que se puede convivir culturalmente con los musulmanes están fritos. No pueden, porque los musulmanes no consideran que los no musulmanes, repito, los musulmanes no consideran que los no musulmanes sean iguales a ellos, los consideran menos. Sí. Bueno, hay testimonios todos los días, hoy en la era digital hay testimonios todos los días, basta quien quiera notificarse, ¿no? Digo, con este tema que me parece que hay que insistir en ponerlo en agenda fuertemente y que el gobierno se ponga vivo con esto. Yo, de hecho, le hice llegar a la ministra Oliva una serie de cosas, porque me parece que hay que ponerse activo con este tema. Sí, totalmente. Hay un punto ahí, ¿no? Que es, hoy a la mañana temprano, cuando planteé este tema, muchos oyentes me preguntaban, por ejemplo, bueno, la mezquita que está en Buenos Aires. Bueno, esa mezquita fue una donación de tierras del expresidente Menem al Reino de Arabia Saudita. Arabia Saudita no participa de los extremos, esto está claro. Pero en Arabia Saudita impera la Sharia, digamos. Robás, te cortan la mano. Cometés
adulterio, a la mujer le meten 70 latigazos. Así el adulto. ¿Le puedo contar una anécdota Sí, interesante? sí, cómo no. Yo trabajé varios años en Telefónica de Argentina en ese momento y conocí un montón de gente de Telefónica de España que había recorrido distintos lugares del mundo en las distintas ramas de la empresa. Los que trabajaban en Arabia Saudita tenían un sistema, todos los extranjeros en Arabia Saudita tenían un sistema de que cuando usted salía de su casa o de su trabajo e iba a otro, inmediatamente le avisaba a alguien para que ese alguien a la media hora chequeara si usted había llegado. ¿Por qué? Porque si chocaba con el auto, fíjate el extremo que llega esto, si choca un infiel, que es lo que nos consideran a nosotros, en Arabia Saudita, con toda la apertura que tiene Arabia Saudita, si un infiel choca con un árabe, la culpa es del infiel. Punto. Y el infiel ese va preso. Y si va preso en Arabia Saudita, adentro del comisario de la cárcel, un infiel es menos que un perro, y ellos odian a los perros. Porque Sí, eso es otra curiosidad interesante, o sea, además de toda esa especie de actitud frente al sexo que tienen, algo que no voy a entrar en este momento a hablar, odian hasta los perros. Sí, el Pero los perros los quería el hombre de Cromañón, a ver si nos entendemos. El perro es haram. Haram. Exactamente, es haram, es una cosa sucia, es prohibida. Tendrá el origen histórico de la triquinosis, no importa, pero yo no excuso a esta altura del partido, como individuo, no excuso nada porque venga del siglo V de la era cristiana, porque ya tendría que haber evolucionado. Los cristianos también hicimos desparramos y barbaridades a lo largo de la historia, pero terminamos de hacerlo. Sí, no, a ver, en términos históricos, ninguna organización que invoque el nombre de Dios tiene las manos limpias de sangre. Ninguna. Exacto. ¿No? Bueno, pero ya está, digamos. Claro, ya terminaron. O sea, cuando a mí una cosa que respeto muchísimo, de tanto los musulmanes como los cristianos, hablamos del amor, la paz, la dulzura, pero los unos la predicamos y la actuamos, y los otros no la actúan. Sí. Ese es el tema. Claro. El ejemplo de la puertita en las mezquitas es perfecto. ¿Por qué las mujeres tienen una puerta más chiquita? ¿Qué son, perros? Claro, bueno, es así. Es así. Yo siempre digo que es lo que dice que un individuo, por tener un miembro expuesto, es más que el otro individuo que no tiene el miembro expuesto, ¿no? Digo, y me parece que es como un núcleo de debate, por eso es tan incomprensible cuando aparecen las militantes de izquierda bancando a Hamas o haciendo como que tienen un momento de demencia y no reconocen el pogromo del 7 de octubre de 2023. Sí, eso se puede entender leyendo a este personaje italiano, ¿cómo se llamaba? Del cuaderno de la cárcel, el ideólogo de cómo penetrar a las sociedades occidentales y capitalistas. La izquierda apoya cualquier cosa que debilite al país donde está, cualquier cosa, aunque muera en ellos en el camino, o sea, es una estrategia suicida. Pero lo importante en esto es ver lo que está pasando en Europa. Es un drama lo que está pasando en Europa. Porque además, José Luis, hay un factor que nunca hay que dejar de repetir. Nosotros creemos, los que tenemos cierta edad, que seguimos viviendo en el país de 1960. El país de 1960 tenía tasa de crecimiento positiva, o sea, cada matrimonio tenía más de 2 hijos. Promedio, era el 2,1, 2,3, una cosa por el estilo, que es como una sociedad se mantiene y crece. La Argentina de hoy está igual que Europa, no peor, pero sí igual. Tenemos 1,6 de tasa de crecimiento, que es decrecimiento, o sea, nosotros vamos a ser cada vez menos, porque si de un matrimonio nace un hijo, había 2, queda 1 a los X años. A la inversa, la religión musulmana, y encima muchas veces el fomento económico que le hacen en Europa a tener hijos, hace que de un matrimonio musulmán nacen 7 hijos. Entonces, en el año 2050 o 2060, que es mañana en términos de estrategia de país, mañana, usted va a tener una población musulmana mayoritaria. Y una vez que fueron mayoritarios, preparémonos. Sí, no, eso está claro. A ver, hay trabajos de la década del 80, hay que volver a leer. Yo promuevo fuertemente la
la lectura de textos que datan de la década del 80 que están hablando de todo esto. Se llama la teoría de la tasa de conversión. Y Claro. se la ubicaba ya en la década del 80 para el 2050 de esta era y viene acelerando. Y pensemos algo que a mí siempre me asombró de la política, ¿no? En la que ahora estoy. Y es no poder pensar a 25 años plazo. 25 años es una generación, se calcula 4 generaciones por siglo. Pues en 25 años, el chico que están haciendo ahora ya es un votante adulto, joven, pero adulto al fin. Y el que tiene, lo voy a decir desgraciadamente, el que tiene 71, como en mi caso, ya está mirando las margaritas de abajo. Bueno, puede que falte un rato para eso, pero en promedio estadístico, digamos que sí. ¿Qué quiere decir con esto? Aparte de canalizar un poco, hacer un poco de catarsis, que la sociedad va cambiando. Entonces, un chico que están haciendo hoy, ejemplo, un hijo de un musulmán que están haciendo hoy va a reemplazar el voto de un no musulmán. Sí, sí. Es así, es una ley de la vida. Con lo cual, cuando uno maneja un país, fijémonos lo que hicieron los constitucionalistas de 1853. Los tipos dijeron, acá tenemos que tener mucho cuidado con quienes entran al país, tenemos que privilegiar la inmigración europea. Y fijémonos qué claro que lo vieron, porque en esto es importante remarcar algo. Esa constitución que privilegia a Europa en 1853 es la puerta abierta para los que huyeron de la guerra de Crimea, los que huyeron de la guerra franco-prusiana, los que huyeron de la Primera Guerra Mundial, los que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, los que huyeron de las guerras de Yugoslavia y demás lugares de los Balcanes. O sea, toda esa monumental inmigración europea, que es la que hizo la Argentina de hoy en día, tenía la puerta abierta por gente que lo pensó hace 170 años. Sí, sí. Es de una brillantez notable eso. Bueno, todo lo que hizo esa generación es de una brillantez notable, más allá de que hayamos sufrido 70 años de menoscabo presuntamente intelectual al respecto de esa saga extraordinaria de la Argentina. Alejandro, Otra sí, anécdota, José Luis, perdón, que tiene que ver directamente con el tema. Comenté hace unos minutos que durante varios años fui director de legales de Telefónica. Usted no sabe lo complicado, pese a lo que dice el artículo 25 de la Constitución, lo complicado que era conseguir la erradicación para los ejecutivos españoles. Porque en la dirección de migraciones del peronismo, porque el que gobernaba era Menem, la dirección de migraciones del peronismo era un drama conseguir que nos dieran la erradicación para tipos que venían a estar 1 o 2 años y después se iban. Ahora, si se colaba de la frontera de algún país limítrofe, entraba tranquilo, ¿eh? Bueno, eso fue parte de un programa de acción que ha quedado tan claro, lo dejó muy en claro el gobernador de Salta, precisamente, cuando impuso cobrarle a los extranjeros el uso de los hospitales, ¿no? Y en un año tuvo superávit y pudo comprar 6 ambulancias. Digo, exactamente. Es así. Alejandro, un gusto escucharlo y compartir con usted. Gracias, buen 2026, muy amable. Igualmente para usted, hasta luego. Bueno, este era el doctor Alejandro Fargosi, artículo 25 de la Constitución Nacional.